Dios le bendiga, mis hermanos. Bendecido que la paz del Señor Jesús, nuestro Salvador, siempre sea con ustedes. Estaremos hablando de un tema titulado Los llamados para salvación por fe. Los llamados para salvación por fe. El tema está relacionado con la salvación de nuestra alma. ¿Cómo Dios nos salvó? ¿De qué manera Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito de la cual nosotros fuimos salvados? ¿Por qué fuimos salvados? ¿Ve? Todas esas preguntas las vamos a responder. Estaremos hablando de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Ve? ¿Por qué fuimos predestinados? Vamos a iniciar el mensaje hablando de los tres tipos de hombres. ¿Saben ustedes cuáles son los tres tipos de hombres que hay según Pablo en 1 Corintios 2, 14 y 15? 1 Corintios 2, 14 y 15, los tres tipos de hombres: el natural, el carnal y el espiritual. ¿Quiénes son el hombre natural? ¿Quién es el hombre carnal? ¿Y quién es el hombre espiritual? Vamos a responder eso para empezar el mensaje en la introducción. Dios te bendiga y bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy, los llamados para recibir una salvación eterna por la fe. Amén. Bendecido. Bienvenidos son ustedes. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Pablo habla y dice: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locuras, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Pues el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. Estaremos hablando el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. El carnal es el gentil, los gentiles. Fuimos nosotros, tiempo pasado. Ese es el hombre carnal. Cada vez que tú oigas en una iglesia, es que estas personas son unos carnales. La palabra carnal no se relaciona siempre con el pecado, lo que Pablo habla en Gálatas, las concupiscencias de la carne, sino la palabra carnal se está refiriendo al hombre que está sin Cristo, alejado de Dios, bajo las maldiciones. ¿Ve? Y cuando muchos de nosotros oímos, ustedes son unos carnales, pues le están diciendo que tú no tienes salvación, que tú estás sin Cristo, alejado de Dios. Pero el hombre carnal es el hombre que fuimos nosotros, los gentiles sin Cristo. El hombre natural, el natural son los judíos, como dice Pablo en el libro de Romanos 11, 23 al 24. Romanos 11, 23 al 24, Pablo dice: lo que provienen de las ramas naturales del olivo. Lo que provienen de las ramas naturales del olivo, que trascienden de los hebreos en Israel. Los naturales son los judíos. Los carnales son los gentiles, que nunca formaron parte de la nación de Israel. Estaban fuera de la nación de Israel, fuera de las promesas que Dios había dejado plasmadas para Israel. ¿Ve? Pero los espirituales, ¿quiénes son los espirituales?
Los espirituales son las ramas silvestres que tuvieron separados de las ramas naturales. Escuchen bien esto. Los espirituales son las ramas silvestres, de acuerdo a lo que estábamos hablando en Romanos 11, 23 y 24. Romanos 11, 23 y 24. El espiritual son las ramas silvestres que tuvieron separadas de las ramas naturales y vienen a pasar a ser de un carnal a espiritual. ¿Ve? Vienen a pasar a ser de un carnal a lo espiritual solo por creer en la fe en Cristo Jesús, que somos nosotros, los gentiles, la iglesia de Cristo. Esos son los espirituales. De tal manera que podemos decir que los naturales son los judíos que fueron injertados en el olivo. Nosotros somos los carnales que también venimos de las ramas silvestres, no de las ramas del olivo. El olivo es Cristo. El olivo es Cristo Jesús, que nos ofrece la salvación, la bendición, la vida eterna. ¿Ve? El olivo representa a Cristo, la unción de Dios, ¿ve? La salvación de Cristo. Todo lo que sea bueno, justo, amable, hermoso, agradable. Los judíos fueron lo que tuvieron injertado en las ramas naturales, injertados en Cristo, en Dios, que fueron los escogidos de una manera natural. Mientras nosotros, los gentiles, somos los carnales que estábamos sin Cristo, pero que también representa las ramas que no son las naturales, las ramas silvestres. Una rama silvestre es una rama común, que no es natural, no es la natural, no es la original, no es la original que Dios ha llamado, porque Dios siempre llamó a los judíos, a los hebreos. Ese es el primer pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo judío, el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Cristo, la amada, la querida, la seleccionada, el pueblo de Israel, donde trascienden los judíos. Y el espiritual son las ramas silvestres. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que el espiritual son las ramas silvestres que tuvieron separados de las ramas naturales y vienen a pasar a ser de un carnal a espiritual, solo por creer en Cristo. Somos nosotros. O sea que nosotros fuimos carnales, nosotros la iglesia, los gentiles, nosotros, la iglesia, los gentiles. Fuimos carnal, somos aquellos de la rama silvestre que éramos carnal, sin Cristo, bajo pecado, bajo maldición, pero que a la misma vez, al aceptar a Cristo como Salvador, pues entonces somos transformados en nueva criatura, y de ser carnales ahora pasamos a ser espirituales. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, me han entendido, van comprendiendo. La predestinación para los hebreos. Existe la predestinación para los hebreos, los judíos, Israel, y también existe la predestinación para los gentiles. Escuchen, existe la predestinación para los hebreos y la predestinación para los gentiles, para nosotros la iglesia. Los dos pueblos han sido llamados y predestinados con un propósito. La palabra pre viene de antes de la fundación del mundo. Estoy dividiendo predestinación,
viene de antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Destinación, la otra palabra que le sigue, destinación, viene de un futuro, un plan que Dios destinó y trazó para todos nosotros. Todos nosotros, la iglesia, hoy en día nosotros. ¿Ve? Dios destinó un plan, un propósito, nos creó desde un principio. Yo voy a crear a Samuel, voy a crear a Carmen, voy a darle forma, voy a darle el soplo de vida, el aliento. Voy a hacer su vida completa desde el principio hasta el final, desde que nace hasta que muera. ¿Ve? Y en la trayectoria de que nace y muere, fulano de tal o fulana va a pasar estos problemas y estos problemas. Y vas a caer en un mundo de oscuridad, de alcoholismo, de drogadicción, de hechicería, pero yo lo voy a llamar, lo voy a escoger. Dios ya predestinó y hizo todas nuestras vidas. Él está descansando en los cielos. Él está descansando viendo, Dios está descansando a través de Cristo, viendo todo lo que Él ya había creado. Y la salvación nuestra no es nuestra. Él nos ofreció la salvación antes de que nosotros hubiéramos nacido. Nosotros no podíamos decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú me crees, me hagas así y me hagas así. No, el alfarero que representa a Dios nos dio forma como Él quiso. Yo quiero, Señor, yo quiero perder mi salvación. Él quiso salvarte, así lo decidió Dios. ¿Quién eres tú para que alterque con Dios? Eso es lo que Pablo habla en Romanos. ¿Quién eres tú para que tú alterques con Dios y cambie el plan y los designios de su voluntad? No somos nada. Ya mismo vamos a hablar de eso. Preguntas bien difíciles para responder. Vamos a hablar primero de la predestinación para los hebreos. Y más luego, más adelante vamos a hablar de la predestinación para los gentiles, que somos nosotros, la iglesia de Cristo hoy en día. En el libro de Éxodo 19, 5 al 6, Éxodo 19, 5 al 6 dice, Dios escoge a este pueblo. Estoy hablando y resumiendo lo que habla en Éxodo 19, 5 al 6. Estoy resumiendo. Dios escoge a este pueblo hebreo para hacer de ellos un pacto de obras, señales, prodigios, maravillas, para que en un futuro reconozcan a su Mesías, aquel que iba a venir, Jesús. Leyendo Éxodo 19, 5 al 6, Dios escoge a este pueblo para tener un plan con el pueblo. Acuérdate que nosotros los gentiles no estábamos participando en ese plan. Nosotros los gentiles estábamos separados del plan de Dios con los hebreos. Los gentiles eran paganos, pecadores, idólatras, y no tenían ley. Estaban sin Cristo, bajo el pecado y bajo maldición. Y para que en el futuro, cuando venga el Mesías, Cristo, pues reconozcan a su Mesías, aquel que iba a venir, como dice, como Jesús se reunió con los discípulos. ¿Tú se acuerdas cuando Jesús se reunió con los discípulos y le dijo, ¿y qué tú piensas de quién yo soy? Ahí algunos dijeron, yo pienso que tú eres Elías. Ok, está bien, gracias. ¿Y tú, qué tú piensas de quién yo soy, el Hijo del Hombre? Yo pienso que tú eres uno de los profetas, Jeremías. Ok, gracias por tu respuesta. ¿Y tú, Pedro, qué piensas tú? ¿Quién soy yo para ti? Señor, tú eres el Mesías, el Salvador, el que viene proféticamente desde el Antiguo Testamento, desde la ley de los patriarcas, desde la ley de Moisés, desde el Antiguo Testamento. Pedro tuvo la revelación. Ok, pero el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos 11, 24, donde estábamos tratando de leer al principio,
Romanos 11, 24, en cuanto a los naturales que son los judíos y los carnales que fuimos nosotros los gentiles, diciendo, porque si tú fuiste cortado del natural silvestre, nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Mira la enseñanza de Pablo y la comparación. Diciendo, porque si tú fuiste cortado del natural silvestre y contra el natural fuiste injertado en el buen olivo, el buen olivo es Cristo. ¿Cuánto más estos? ¿Cuáles son estos? Los naturales que fueron los judíos, que eran los llamados desde la antigüedad, ¿verdad? Los judíos. Cuanto más estos que son las ramas naturales, haciendo referencia al pueblo de Israel, a los judíos, serán injertados en su propio olivo. ¿Saben ustedes la diferencia del olivo silvestre al olivo natural? ¿Cuál es la diferencia entre el olivo silvestre al olivo natural? El olivo silvestre era nosotros, que teníamos una esperanza, que Dios nos tenía sujeto en su mente, en la mente de Dios. Dios nos tenía en la mente para ser salvados. Ese es el olivo silvestre, nosotros, que Dios nos tenía en su mano, en su misericordia. ¿Ve? Los olivos naturales eran los judíos. El olivo es Cristo, como quiera. Pero la pregunta que yo quiero hacerles saber es la diferencia del olivo silvestre al olivo natural. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, la iglesia, somos injertados. Nosotros somos injertados en el buen olivo, que es Cristo, ofreciéndonos mejores promesas de salvación, librándonos de la ley de Moisés y la ley del pecado y de juicio y de condenación. O sea que nosotros ahora, dice la revelación de Dios hacia Pablo. Pablo recibe esta revelación diciendo que nosotros ahora no estamos injertados en el olivo natural, estamos injertados en el buen olivo. En el buen olivo. Eso es una bendición para nosotros, que no somos injertados en el olivo natural como los judíos. Somos ahora injertados en el olivo, dice, en el buen olivo. ¿Tú ves la diferencia? En el buen olivo. Entonces, aquí se cumple las palabras del apóstol Pablo. En Efesios 2, 11 y 3. En Efesios capítulo 2, 11 al 13, Pablo dice, cuando Pablo dice que nosotros, la iglesia, nunca teníamos participación en ser salvos y éramos un pueblo alejado de Dios y separado de Israel. Ahí se cumple la palabra profética de Pablo por revelación de Dios. Efesios 2, 11 al 13. No teníamos participación con los hebreos y las enseñanzas que Dios dejó plasmadas para los hebreos tampoco. Nosotros los gentiles, los olivos silvestres, pero que ahora nosotros, los carnales, los olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo. No dice olivos naturales, buen olivo. Es una bendición de Dios. Y Pablo dice aquí mismo en Efesios 2, 8 al 9, y por gracia somos salvos. ¿Viste el plan de Dios con la salvación? O sea, la esencia de la salvación es que lo que somos nosotros hoy en día, iglesia, llamado iglesia salvo, lo somos como Pablo dice en 1 Corintios 15, 10, diciendo, lo que yo soy, lo soy por Cristo. La esencia de la salvación es que tú nunca fuiste nada porque había un pueblo antes que tú. Había un pueblo que fue llamado antes que tú y Dios le dio los mandamientos, la ley, las promesas, los estatutos, las ordenanzas, todo. Ya Dios llamó un pueblo. Y usted, siendo los carnales, las ramas silvestres, estaban alejados de ese pueblo, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Y lo que tú eres, lo eres
por la rebelión de los judíos. Por causa de la rebelión de los judíos, pues entonces vino el llamamiento. ¿De quién? De los gentiles, a través de Pablo el apóstol. Pablo el apóstol fue el apóstol que se hizo a cargo para los gentiles de mostrar su salvación por medio de la revelación de Dios. Entonces, en Romanos 11, 4 al 6, aleluya, Romanos 11, 4 al 6 dice, menciona Pablo que aquí están los escogidos para la salvación eterna. Romanos 11, 4 al 7 dice, Romanos 11, 4 al 7, menciona aquí Pablo los escogidos para la salvación eterna. Dice, versículo 4, mas, ¿qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado rodilla delante de los Baales, hablando y respondiéndole al profeta Elías, una petición que el profeta Elías tenía, una queja. El profeta Elías tenía una queja, una preocupación, ¿verdad? Solamente he quedado yo para ser salvo, ¿verdad? Y Dios le da una respuesta. Bueno, yo me he reservado un grupo del pueblo hebreo, pero ahora Pablo dice en el versículo 5, así también, ¿ve? Así también, como yo me reservé a un grupo, lo predestiné, lo llamé, lo separé, lo predestiné, son míos. Dice Pablo, versículo 5, así también, pues en este tiempo, hablando del tiempo de Pablo en adelante, en el tiempo de los gentiles, tiempo presente, así también en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia de Dios. Por gracia. En otras palabras, por gracia. Versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque la salvación para los judíos era ganártelo por obras. Y dice Pablo, y si es por gracia, la salvación entonces no es por obra. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Versículo 7. Pues qué, en forma de pregunta, pues qué, lo que buscaba Israel, aquello no han alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. O sea, la elección somos los escogidos, nosotros. Dios te escogió a ti. Y tú fuiste injertado, no es en el olivo natural, en el buen olivo, mi hermano. En el buen olivo somos nosotros. Eso es digno de admiración y de darle gloria y honra a Cristo. No es para que usted tenga aborrecido. Eso no es para que usted esté aborrecido, ni para que digamos hay que pagar el precio, hay que bautizarse, hay que pagar el precio. Sí, fui salvo, por gracia, pero hay que luchar, hay que poder perder la salvación. Nene, disfruta la salvación. Es como si tú te gustara un helado, una barquilla de coco, y tú dices, que yo disfruto esta barquilla de mantecado de coco. Disfrútala. No es bueno ir a la playa, ahí está el pecado. Yo no voy a la playa porque ahí está el pecado de inmundicia. Nene, no seas legalista. Disfruta la libertad en Cristo. Yo no voy al cine porque ahí está el diablo. Nene, disfruta una película sana, buena, justa. Buena, sana y justa. No, ahí se sienten los pecadores. Ay, no sé. Vamos a seguir. Dice Pablo en Efesios. Vamos a seguir. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2, 11 al 13? Efesios 2, 11 al 13. Acerca de los elegidos de salvación. ¿Qué dice? Vamos a ver. Por tanto acordaos, dice Pablo, por tanto acuérdate que vosotros en otros tiempos eran gentiles en la carne. Wow. Lo que yo le estaba diciendo, los gentiles, los carnales, que eran llamados incircuncisión. La palabra incircuncisión son aquellos que están separados del pueblo de Israel, que nunca formaron parte de Israel, donde Dios estableció su pacto y la bendición con ellos.
éramos nosotros, somos nosotros, la incircuncisión, con el prefijo in, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Versículo 12. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, alejados del pueblo de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13. Mas ahora, en Cristo, no dice en tu propio esfuerzo, no dice bajo la ley, no dice tampoco bajo el bautismo en agua, no dice bajo los esfuerzos tuyos y los méritos tuyos, dice en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Mas ahora en Cristo, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros ahora tenemos salvación y cercano a Cristo. ¿Ve la diferencia? O sea, la esencia de la salvación es que Dios había solamente llamado a un pueblo, a los hebreos. Pero bajo la rebelión de los hebreos, Dios te llamó a ti. Y tú viniste a pasar de lo que era un carnal, jamás silvestre y carnal, a espiritual. Ten cuidado cuando un pastor dice, tú eres un carnal. Mentira, tú eres espiritual, porque fuiste llamado al buen olivo. Al buen olivo, aleluya. Ahora, Dios quiere que, Pablo dice en 1 de Timoteo 2.4, 1 de Timoteo 2.4, Dios quiere que todos sean salvos. Es un deseo de Dios. Yo quisiera que todos fueran salvos. Él no dice que todos van a ser salvos. Pablo dice, Dios quiere que todos sean salvos. 1 de Timoteo 2.4, ¿ve? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mas no todos van a ser salvos. Es una realidad. No todos van a ser salvos. Mas no todos van a ser salvos, sino aquellos que oyeron y fueron escogidos y tuvieron fe desde la eternidad. Esos son los que van a ser salvos. ¿Dónde lo dice? Pues en Efesios 1, 3 al 7. Efesios 1, 3 al 7. Vamos a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Viste? Nuestra salvación no empieza en el día, en el año, en la fecha, en el mes y en la circunstancia que tú te encontrabas cuando tú aceptaste a Cristo. La salvación tuya empezó allá arriba, antes de tu nacer, antes de Dios crear el mundo, la tierra, la humanidad, todo. Ya Dios empezó a crear tu salvación para cuando llegue el tiempo caído de Dios, tú aceptes a Cristo. ¿Ves? Entonces, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, para que tú fueras como santo. ¿Ves? Para que tú fueras como santo, tiempo futuro, para que tú seas santo. ¿Ves? Sin mancha delante de Él. No dice para que te pierdas, para que tú fueras, Él te dio la seguridad. Versículo 6. Para la alabanza de su gracia, por la cual nos ha hecho acepto en el amado. Dios ya te hizo acepto. No es en el día, en la hora, en el año, en la fecha, en el día que tú aceptaste a Cristo. Es que antes de tu nacer ya te hizo acepto. Ahora, ¿la predestinación qué es? La predestinación. Romanos 9, 28 al 30. Romanos 9, 28 al 30. Dice: y sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien a los que Dios aman. Dice, a los que Dios ama. A los que según su propósito son llamados. Aquí Pablo está hablando de predestinación, acerca de los llamados, los escogidos para ser salvos. Dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que Dios ama, a los que según el propósito son llamados.
No podemos decir, mira, yo vine a la iglesia para aceptar a Cristo. No. Porque no todos van a ser salvos. No todos que digan Dios, como dice Mateo, Jesús en una parábola, en una enseñanza. Señor, yo prediqué, eché fuera demonios, ¿verdad? Eché fuera demonios, prediqué, hice aquello, hice lo otro, y ahora tú me vienes a zapatear para afuera. Jesús lo dijo en Mateo. Señor, prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, profeticé, hice esto. Y Jesús le dijo, apartaos, porque no todos creen. Pero en este caso nosotros, nuestra salvación estaba ya para aquellos que Dios conforme a lo que Él llamó. A lo que Él llamó. Porque a lo que antes, tiempo pasado, conoció, también lo predestinó. Viene de antes, destinó, es que Dios formó tu vida completa desde un principio. Los momentos buenos, los momentos malos, toda la trayectoria de tu vida, Dios la formó. Y Él sabe si tú te vas a perder o no. Nadie puede decirte, ay, me revela a Dios que tú te pierdes. No, nadie puede traer juicio. Porque Él sabe quién llamó y quién no llamó. A Él le pertenece elegir. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que tú fueras conforme al propósito de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó tus pecados, te hizo inocente, y a los que justificó a esto también glorificó, te salvó por medio de la cruz. Mira, Romanos 9, 13 al 16, dice Pablo. Romanos 9, 13 al 16. Pablo dice, como está escrito. Wow. Como está escrito. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pablo aquí dando una referencia acerca de Israel, diciendo a Jacob amé más y a Esaú aborrecí. La palabra aborrecí no es que Dios aborreció, rechazó completo, sino que Jacob amó más Dios a Jacob que a Esaú. ¿Ve? Eso es que amó más a Jacob que a Esaú, no es que rechazó totalmente. ¿Qué diremos pues? En forma de pregunta, ¿que hay injusticia con Dios? Dice Pablo, no. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia de parte de Dios? Pablo responde, no la hay. Porque a Moisés le dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera. Es una decisión que viene de Dios y no tuya. No es que Dios no tenga amor, es que Dios así la decidió para nosotros. La salvación de nosotros estaba predestinada para aquello que Dios primero llamó. Segundo, por la fe. Primero, Dios llamó. Y segundo, por la fe. Dios hace un llamado a todos y le habla del evangelio, pero no todos van a ser salvos. Y dice Pablo, a los conforme a lo que yo llamé. Segundo, conforme a la fe, no a las obras. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Mira el plan de salvación, lo que es la esencia de la salvación. Escuchen bien, la esencia de la salvación es que Dios nos escoge. Porque como los judíos rechazaron a su Mesías, a los judíos rechazar a su Mesías, entonces Dios tenía que esperar la profecía de Daniel 24, 9 en adelante, y la profecía de Jeremías el profeta, Jeremías 30, versículo 7, cuando el pueblo de Israel lo rechazaron a su Mesías, el ministerio de Jesús se interrumpió. Vino entonces más luego el ministerio del apóstol Pablo. Saulo llamaron Pablo el apóstol. Pero ¿qué pasa si Dios, cuando se interrumpe el ministerio de Jesús por causa de que los judíos rechazaron a su Mesías? ¿Qué pasa ahí en esa transición? ¿Qué sucede?
que Dios llama a Pablo. Pero ¿qué sucede si Dios no llama a Pablo? Pues Dios pudo haber esperado por la restauración de Israel y no llamar a Pablo, porque por medio de Pablo es el llamamiento de los gentiles que somos nosotros. Dios pudo haber esperado la restauración de los judíos. ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿En qué dispensación? De la gran tribulación en adelante. ¿O sabrá Dios si para el reinado milenial Dios pudo haber esperado la gran tribulación o el reinado milenial? Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Miró así, los gentiles, Padre, voy a llamar a estos hombres paganos, los gentiles, y voy a llamar a Pablo para que se haga cargo de los gentiles. ¿Qué pasa si Pablo no es llamado? Pues no hay salvación para nosotros. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2, 11 al 13, la palabra profética, diciendo: por tanto, acordaos de que vosotros en otros tiempos eran gentiles en la carne. Estoy leyendo Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acuérdense que ustedes los gentiles en otros tiempos eran gentiles en la carne y eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, en la cual se hace por mano. Que erais aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos de Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Número 4. Razones por qué Dios nos llama y nos escoge. Dios nos escoge porque antes de la creación del hombre, Dios nos había sellado en Cristo. ¿Dónde lo dice? En Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice: en el cual esperasteis también ustedes, y oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que tú creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Observa que en Efesios 1, 13 y 14, otra de las razones en la cual por qué fuimos elegidos, llamados desde la eternidad para una salvación por fe y no obra, y obtener la salvación, es porque desde un principio Dios te selló. ¿Qué significa ser sellado? Ser sellado significa ser marcado. Séllame a esta persona, séllame a aquella persona, séllame esta carta, séllame este sobre, márcame este sobre, que este sobre es mío. Márcame y séllame esta persona que es mía. Dios nos selló. El sello Dios nos dio a nosotros. El sello no viene del diablo. El sello no viene por las obras nuestras. El sello viene de Dios de allá arriba. Ya Dios te marcó. El sello es la marca, indicando que tú eres propiedad de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el día que tú aceptaste a Cristo. Desde antes. A Dios no se le escapa nada, mis amigos. Gózate. No, gracias, Señor, somos salvos. Aleluya, gracias. Entonces, por eso es que Pablo nos dice en Efesios 2:10, escúchame bien, por eso es que Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos con ellas. Las obras para tú sujetarse a la fe de salvación no son tuyas. Dios preparó la obra de salvación allá arriba. Te lo voy a leer de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó tiempo pasado de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras fueron las obras de salvación que Dios preparó desde allá arriba para ti, que ya estaban preparadas. Tú no las preparaste. Oh, yo voy a preparar mi salvación con mis obras, portándome bien bajo la ley. Voy a portarme bien.
Tú no la preparaste, fue Dios el que la preparó por ti. Gracias, Señor, amén, amén, amén. Gracias, Señor, por la obra que tú preparaste, aleluya. Sí, pero hay que pagar un precio. Bueno, hermano, el que entiende bien esto, se lo goza en el espíritu, con amor, con gozo, el que lo entiende. Pero el que no lo entiende, gracias, Señor, me salvaste. Aleluya, aleluya, gracias, Señor. Yo voy a hacer una pregunta ahora. Voy a hacer una pregunta para ustedes ahora. Escuchen bien. ¿Es Dios un Dios que no tiene amor? ¿Un Dios que no tiene misericordia? ¿Un Dios que es Dios para ti? ¿Un Dios que no tiene amor, que no tiene misericordia? ¿Que hay que defender a Dios? Oye, Dios, te voy a defender, porque parece ser que hay muchos por ahí que dicen que Dios escogió a uno y a otros no, que te voy a defender. Ahora la pregunta ¿es Dios un Dios que no tiene amor? ¿Un Dios que no tiene misericordia? Forma de pregunta. Vamos a la respuesta. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la respuesta. Pues porque el Evangelio Dios lo predicó a todos. El Evangelio Dios lo repartió a todos, no es a uno ni a otro. El Evangelio lo repartió todo a Dios. Escuchen, pero solo Dios sabe quiénes son aquellos a quienes le van a creer. Repito, pues porque el Evangelio es para todo y fue para todo, pero solo Dios sabe quiénes son aquellos a quienes le iban a creer. A Dios, es que esta gente no tiene misericordia. No te preocupes, Dios, que yo te voy a defender. Tú no tienes que defender a Dios. La palabra de Dios es clara, hermano. Es clara. Respuesta, no. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue para todos, pero solo Dios sabe quiénes son aquellos a quien le iban a creer. ¿Y por qué Dios sabe de aquellos a quien iba a creer? Una pregunta. Ahora hay otra pregunta ahí, en forma de interrogación. ¿Y por qué Dios sabe de aquellos a quien Dios le iba a creer? Porque el Evangelio es un don, tal como Pablo lo habla en Efesios 2, 8 y 9, y el don de la fe no es algo que Dios se lo entregó a todos, sino a quien Él quiere. El Evangelio de la salvación es un don. ¿Ve? Como por ejemplo, en Romanos 11, 5 al 6, Romanos 11, 5 al 6, así también pues en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. La elección por la gracia de Dios, Él eligió, no eres tú el que elige tu propia salvación. No eres tú el que elige irte para el infierno. No eres tú el que elige irte para el cielo. Dios es el que elige. ¿Ve? Dios te conoció y sabía que tú le ibas a negar. Entonces la elección de Dios también se le conoce como bajo la omnisciencia. La elección de Dios se basa desde el principio bajo su omnisciencia, que Él te conoció y Él sabía que tú le ibas a responder, y desde un principio Él sabía que estos y estos no le iban a responder. Y cuando Dios anuncia el Evangelio para todos, desde un principio Él sabía que ellos no iban a responder y no iban a oír. No se trata de que Dios es un Dios injusto. ¿Me entienden? Así también, pues en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia no será gracia. Gloria a Dios. Terminamos. Yo voy a hacer otra versión nueva acerca de este tema. Sí, voy a hacer otra versión nueva de este tema, explicado de muchas formas distintas, para darle continuación y seguimiento, porque yo sé que este tema es un poquito complicado para muchos de ustedes, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te me guarde, y los veremos pronto, amados, con la bendición de Dios. Bendecido. Dios te bendiga.